Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza Caminante por Carve, como todos los sábados de 7 a 8 este encuentro con ustedes para conocer más sobre seguridad social, llegando a todo el país y fuera de fronteras. Está Diego en los controles, hace mucho que no veíamos a Diego, lo saludamos de acá. Y Héctor Luna, bueno, nos ha dejado con todo, ¿no? Lo que pasa en Uruguay y en el mundo. Usted ya está informado de todo. Y bueno, ahora es momento de hablar de seguridad social como hacemos todos los sábados a esta hora. Una semana muy particular, muy especial, semana de vuelta ciclista, semana de criollas, semana santa, semana de turismo. Que el país, según se dice, y ahora está niña Ariel y lo va a confirmar, siempre hubo un dicho, Diego, ¿no? Que cuando llega el último ciclista de la vuelta, no de rutas, de la vuelta, comienza el país a andar. ¿Será así, Ariel Ferrari? El gusto de saludarte. Buenas mañanas. Buenos días, Néstor, un gusto, un saludo a todos los amigos y amigas del Caminante. Y bueno, esa es como una tradición, pero yo creo que este año ha empezado antes, ha habido novedades, algunas de ellas no muy felices, pero de todas formas, sin duda, después de terminar esta semana, que por suerte ha sido desde el punto de vista de la temperatura y unos días ideales para todo aquel que pudo, tener un descanso, poder salir, y sobre todo mucha gente que va hacia el interior del país, poder disfrutarla. Y bueno, esperemos que todos los temas que hoy están sobre la mesa, a partir de el martes, porque todavía se alarga un día más, porque el lunes para muchos sigue siendo feriado, no se trabaja. Para otros, es un día más como para nosotros jubilados y pensionistas, que se suma el esfuerzo de llegar a fin de mes, porque también hay la inflación, es otro de los temas que ha estado presente y no esperó a la vuelta ciclista, ¿no? Y si bien ese malla oro, cuando se habla de esas cosas, es el que algunos le quieren dar importancia, a nosotros estamos muy preocupados por cómo le va el pelotón. Hablando en términos de vuelta ciclista, pero sin duda hay mucho para conversar, para hablar, y en este mes, además, que como lo definimos, inició el mes dedicado a los temas de seguridad social, en decoración del Convenio 102, seguiremos esta mañana compartiendo, conversando de las distintas prestaciones que están incluidas en eso, como una forma de informarnos, de divulgar lo que es el derecho humano, la seguridad social, que también está en discusión, y en estos días, a pesar de eso, de que se inicia o no se inicia, desde el propio ministro de Trabajo, que hace unos días salió a plantear que era necesario a tener un diálogo muy amplio previo al envío del proyecto de ley al Parlamento, cosa que compartimos porque lo hemos reivindicado desde siempre. No solo es un tema de técnicos, no es un solo tema de partidos políticos, también las organizaciones nacionales representativas de cada uno de los actores sociales deben ocupar parte de ese diálogo para que encontremos los mayores consensos posibles para que la seguridad social de nuestro país avance hacia una mayor, es decir, todos los temas que estamos conversando estas mañanas, ¿no? A una mayor cobertura, una mayor acceso a los derechos, que sea cada vez más universal, más solidaria, cada vez más equitativa, que sea suficiente, y para eso es el Estado el responsable, el que debe garantizarla, y no hacia modelos de privatización, de dejar en manos de empresas que su objetivo, como son, y nos está planteado como algo sí crítico, pero no como algo que esté mal. Las empresas cuando nacen, cuando se forman, las empresas privadas son con el objetivo de tener lucro, de generar ganancias. En la seguridad social o con la seguridad social eso no se debe hacer, y por eso, nuestra crítica al modelo de ahorro individual. Así que muchas de estas cosas las estamos conversando. Es una buena semana para estar, y en un día que parecería que
arranca como casi todos los días de esta semana de turismo, Semana Santa, Semana de la Vuelta, con un poquito de ahí de fresquito la mañana, pero esperemos que va a estar lindo, a medida que salga el sol pinta un día mejore lindo. la temperatura, sin duda. Tal cual. Porque aparte hay gente que vive de una serie de espectáculos que son importantes, Ariel, otros que van a disfrutar, pero hay mucha gente que, por ejemplo, en el Prado, ¿cuánta gente en el Prado hace un jornal en varias cosas, ¿no? Sin duda, y bueno, y lo que es la rural en el Rubel, claro. o la Semana de la Cerveza en Paysandú, o tantas actividades que se hacen en distintos departamentos de nuestro país y que se disfruta tanto y que la gente, bueno, tiene una posibilidad de distracción, de compartir al aire libre, una tradición que es propia de estas latitudes y que mucho hay que disfrutarlo. Ariel, vamos a estar escuchando ahora el audio de nuestra compañera Analía Gullón. ¿Qué va a ir por dónde, Ariel, como titular? Bueno, una de las coberturas que debe dar la seguridad social es la protección en salud. La salud del trabajador, pero también la salud de su familia. Entonces, allí la protección social y Uruguay tiene un fuerte desarrollo, sobre todo a partir de la reforma del 2008, donde se crea y empieza el proceso del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero que mucho antes Uruguay ya tenía, en particular para los trabajadores de la actividad privada, pero tenía una cobertura de salud interesante y que, bueno, estaba apoyada en definitiva en lo que el convenio 102 nos dice, y de eso nos habla Analía. Vamos a escuchar entonces a Analía Gullón hablando sobre este tema que sin duda es más que importante. Buenos días a toda la audiencia de Radio Caro y a los compañeros. Estamos en abril, mes que marca la Semana de Seguridad Social, por eso queremos referirnos al convenio 102 de la OIT del año 1952 sobre seguridad social, norma mínima. Se produce un cambio de perspectiva en el seno de la OIT después de la Segunda Guerra Mundial, con un concepto más completo de lo que es la seguridad social, entendiéndola como un derecho de todos los ciudadanos con una oferta de prestaciones compatibles con la dignidad humana. Esta idea se consagra expresamente en numerosos textos internacionales, entre ellos la propia Declaración de Filadelfia del 10 de mayo de 1944, anexa a la Constitución de la OIT, reconociendo a la seguridad social como un instrumento valioso para proteger a los más necesitados y al mismo tiempo que deja asentada la idea de que el derecho a la protección social debe ser considerado como un derecho del hombre y de la humanidad. El convenio 102 establece normas mínimas en las siguientes contingencias: asistencia médica, enfermedad, desempleo, vejez, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, familiares a cargo, maternidad, invalidez y sobrevivientes. Nosotros nos vamos a referir específicamente a la parte 2, asistencia médica, donde el convenio especifica en el artículo 7 que todo miembro para el cual esté en vigor esta parte del convenio deberá garantizar a las personas protegidas, cuando su estado lo requiera, de asistencia médica de carácter preventivo o curativo de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. Las prestaciones deberán comprender todo estado mórbido, asistencia médica general y en domicilio, hospitalización cuando fuera necesario, embarazo, parto y sus consecuencias, asistencia por especialistas dentro y fuera de los hospitales, asistencia prenatal y asistencia durante el parto y asistencia por PAL y otras. Debemos destacar la transformación del sistema de salud del Uruguay, con la creación del Sistema Integrado Nacional de Salud, compuesto por los subsectores público y privado. Por ley,
en diciembre de 2007 que provee acceso universal a la atención de salud de toda la población en niveles de cobertura, calidad homogénea, con justicia distributiva en la carga económica que el gasto de salud representa para cada ciudadano. Debe destacarse que la transformación del sistema de salud llevó adelante cambios estructurales en el financiamiento. A diferencia del anterior pago del bolsillo de una cuota fija, en la actualidad la persona aporta en función de sus ingresos y eso al mismo tiempo brinda cobertura al grupo familiar. Los recursos se vuelcan a un fondo mancomunado y solidario que el BPS recauda, administra y fiscaliza a través del FONASA y abona las cápitas a los efectores de salud. El Sistema Integrado Nacional de Salud fue puesto a prueba en esta pandemia del COVID-19, demostrando su importancia para superar los efectos negativos de la pandemia con un manejo eficaz y eficiente de los recursos, que junto a los subsidios por enfermedad y por desempleo provistos por el Banco de Previsión Social, marcaron la diferencia en esta situación de emergencia sanitaria nacional y mundial. Por otra parte, dentro del Banco de Previsión Social, el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, CRENADECER, integrado por 3 unidades: unidad de medicina embriofetal y perinatal, unidad de laboratorio de pesquisa neonatal y unidad de diagnóstico y tratamiento, que se encarga de la atención ambulatoria especializada. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, enfermedades raras son las que presentan en menos de 5 personas cada 10.000 habitantes. Existen más de 7.000 de estas enfermedades. Este centro surgió con la atención a niños con enfermedades congénitas y que tras las reformas sanitarias se transforma en un centro de referencia para enfermedades raras, por lo que todas las personas que tengan estas patologías podrán atenderse allí. BPS otorga también partidas económicas a los trabajadores por razones de salud que necesiten prótesis u órtesis, como férulas, plantares, rodilleras, fajas, etc. También contribuye para lentes por prescripción médica, comunes, bifocales, multifocales, lentes de contacto. Provee atención ambulatoria especializada para el seguimiento y tratamiento de ciertas enfermedades específicas como la fibrosis quística, errores innatos de metabolismo y otras. El subsidio por enfermedad es una prestación económica que otorga a los trabajadores por razones médicas se encuentran imposibilitados de trabajar. Se percibe el 70% de todos los ingresos sin tener en cuenta el aguinaldo, con un tope de 50.973,34 pesos. Nuestro país tiene una adecuada cobertura médica, pensando la salud como un derecho humano fundamental dentro de la seguridad social, superando las recomendaciones del Convenio 102 de la OIT, ratificado por nuestro país en octubre del 2010. Seguiremos en otra audición con este tema de la seguridad social y del Convenio 102. Convenio 102, Ariel, sin duda muy importante, ¿no? Sin duda, yo creo que es bien interesante, daría para comentar el resto de la audición, el comentario, el aporte que Analia nos hace. Primero, hablando, y como ven ustedes, en 1944 habla de Filadelfia y bueno, y la declaración que se hace ahí, y todo ese proceso a final de la Guerra Mundial, la necesidad de ampliación de cobertura del Estado brindando distintas prestaciones, algunas monetarias y otras en especies, como es esta parte general de salud y que tanto BPS participa dentro de todo ese sistema, y que no se hace en el mundo de una economía creciente, se hace en una situación de, bueno, donde lamentablemente lo que estaba pasando y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, devastadora para el mundo, dejaba crisis económicas, industrias destruidas, bueno, pero lo primero es la gente, lo primero es cómo la sociedad se recupera, y en eso la seguridad social, y se hacen inversiones. Y lo decimos porque ya lo hemos conversado más de una vez,
no nace, no se desarrolla en medio de economías crecientes, sino en medio de crisis aparece la seguridad social para que las consecuencias no sean tan graves. Y lo decimos porque, bueno, ahora continuaremos hablando de los derechos, de seguridad social, las normas mínimas del convenio 102, y después trayéndolo a la realidad de hoy, de nuestros días, donde llevamos 3 meses del año 2022, donde la inflación prácticamente se quedó con todo el aumento que habíamos recibido el 1 de enero, y que se suma esta situación económica angustiante que miles de jubilados y pensionistas viven, a lo que ya venía siendo la pérdida que el 2021 y el 2020 se había tenido, porque esos ajustes habían sido por debajo de la inflación. Sin duda, entonces, interesante ver cuáles son las normas y después traerlas a la realidad, aplicarla al hoy de nuestros días, para poder, si es que se tiene esa voluntad, y esperemos que en el diálogo se llegue a esa voluntad de mejor cobertura, y en particular poder llegar a una vejez con calidad de vida y poder tener una vejez digna, ¿verdad? Y hablando de vejez y calidad de vida, a veces la gente no puede completar el ciclo que se le pide para poder jubilarse, y está, bueno, la pensión por vejez. Y está la otra, pensiones que la gente adquiere porque, bueno, en su vida tuvo alguna dificultad a nivel de salud, y es la de invalidez. 2 temas que va a estar tocando Estela Oberar, Ariel, ahora. Sí, creo que son bien importantes, son parte de las prestaciones de vejez, como lo dice el sistema jubilatorio, y vale la pena escuchar el aporte que nos hace Estela. Llega Estela Oberar entonces a la mañana de Caminante, aquí en Carve. Buenos días a la audiencia de Carve. Continuando en el mes de la seguridad social, yo hoy voy a hacer mención a una de esas ramas de seguridad social, que es a las prestaciones de invalidez, y dicho convenio en su artículo 53 establece que todo miembro para el cual esté en vigor esta parte del convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de invalidez de conformidad con los artículos que siguen a continuación, ¿verdad?, de este convenio. La contingencia cubierta, establece en su artículo 54, deberá comprender la ineptitud para ejercer una actividad profesional en un grado prescrito, cuando sea probable que esta ineptitud será permanente o cuando la misma subsista después de cesar las prestaciones monetarias de actividad. En nuestro país existen 2 tipos de prestaciones por imposibilidad física, ¿verdad? La jubilación por incapacidad física total para todo trabajo, que es una jubilación que se adquiere cuando un trabajador presenta una incapacidad absoluta y permanente para todo tipo de trabajo. También hay una incapacidad transitoria que se puede dar por un periodo de tiempo, que esa persona pueda recuperarse, y si puede volver a su trabajo habitual, vuelve a desempeñar el trabajo, o después, si no, se transforma esa prestación transitoria en permanente. Estos son para trabajadores de la industria y comercio, de la construcción, administración pública, excepto caja militar y policial, rurales, domésticos, ¿verdad? Hay condiciones establecidas por la ley, con un mínimo de edad, con un periodo de actividad, que todo esto está reglamentado. Después tenemos en nuestro país la pensión por invalidez, que es una prestación no contributiva que se paga también mensualmente a personas con cierta discapacidad, pero esa discapacidad tiene que ser dictaminada
por el sector médico, ¿verdad? Es el que hace la evaluación. Y a su vez la persona tiene que carecer de recursos para poder atender sus necesidades básicas. Pueden ser las personas que tengan una discapacidad común, que deben de presentar una situación de carencia, como lo dije recién, de recursos económicos, y la segunda posibilidad, digamos, o derecho, es la persona que tenga una discapacidad severa. Hay condiciones que establece la ley que debe de reunir la persona para acceder a estos derechos. La discapacidad común debe comprobar, además de carencia de recursos, ¿verdad?, los ingresos de los familiares civilmente obligados a prestarle alimento, convivan o no con la persona. Los ingresos de familiares obligados, que también hay topes con respecto a esto, y esos familiares civilmente obligados lo marca el Código Civil, ¿verdad? Vivan o no vivan con la persona. Insistimos que esa discapacidad o la incapacidad severa no se les toma en cuenta los ingresos ni personales ni familiares. Tampoco se toma en cuenta en caso que la persona posea de pronto algún bien, un inmueble. El tema de los familiares civilmente obligados, como lo decía recién, lo marca el Código Civil. Y a su vez, esa incapacidad severa o transitoria se mide por algo que se establece por normas de valoración, que son las que dan esa valoración del grado de invalidez, que se determina el baremo. El baremo es la medición, reitero, que se da ante esa incapacidad, ya sea transitoria o permanente. Gran tema Ariel, ¿no? Que habla sobre, que muestra realmente lo que es la seguridad social, el alcance que tiene. Sí, sin duda, recorrimos primero con Analía la salud de la familia, la atención maternal, la gestación de ese hijo del trabajador, de la familia. Después nos planteaba Estela, cuando alguien se discapacita y no puede trabajar, siendo un ciudadano, si es trabajador, alguna jubilación por incapacidad, o si no tiene acceso por ese lado, la posibilidad de pensiones con algunas condicionantes que son limitativas, hay que reconocerlas, pero que a las que son familias carencias de recursos tienen posibilidad de acceso a eso. Por lo tanto, van recorriendo la vida, van dando prestaciones cuando aparecen las contingencias, y ahora María Elena, nos habla también de otras, las prestaciones familiares que tanto desde la niñez tiene que ver el BPS y apoya para que ese niño vaya a la escuela, pueda estudiar, hasta en la adolescencia, en determinadas condiciones también pueda mantener esos derechos. Así que pasemos a escuchar a María Elena, si te parece. Vamos a escuchar a Ariel, dale. Buenos días, estimada audiencia de Carve. Ya hemos mencionado que a nivel mundial, guerras y pandemias generaron la necesidad de proteger a la humanidad de estos contingentes, creando políticas de Estado de protección a las personas afectadas. Es así que una organización como la OIT, Organización Internacional de Trabajo, convoca a los países miembros para generar el compromiso de atender y dar respuesta
a las necesidades de una población devastada por la carencia de recursos para sobrevivir. El Convenio 102, al que suscribe Uruguay, 1952, hace referencia a la seguridad social, transformándose en la norma mínima para atender estas situaciones. 9 son las propuestas detalladas en el convenio. Haré referencia a la propuesta sobre prestaciones familiares, que en su artículo 42 establece que las prestaciones deberán comprender un pago periódico concedido a toda persona protegida que haya cumplido el periodo determinado por la legislación nacional. El suministro a los hijos o para los hijos de alimentos, vestido, vivienda y el disfrute de vacaciones o de asistencia doméstica. O una combinación de ambas prestaciones, económica o de servicios. ¿Existía en nuestro país alguna institución que cubriera los servicios mencionados? Haciendo historia, en el año 1943 se creó Asignaciones Familiares, con el objetivo de apoyar económicamente a los hijos de los trabajadores menores de 14 años o hasta los 16 años si continúan estudiando. Con el tiempo, se incorporan otros servicios, como la atención médica a nivel de pediatría, que se brindaba en el Sanatorio Pacheco, además de atender la discapacidad motriz, intelectual, sensorial, esto es, con baja visión, hipoacusia o sordos, odontología y ortodoncia, y otros. Actualmente funciona CRENADESER. ¿Qué es CRENADESER? Es el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras. Pero además se había creado en la localidad de Raigón, departamento de San José, un centro educativo, donde jóvenes de todo el país sin recursos económicos para continuar sus estudios en secundaria, se les proveía la posibilidad de iniciar o continuar sus estudios en un sistema de internado. Hoy esta experiencia fue sustituida por la colonia de vacaciones Martín Maquiniena, donde concurren a vacacionar jubilados y pensionistas del BPS e instituciones de discapacidad. A nivel económico se otorgaba cada 2 meses un aporte, cuyo objetivo era contribuir a los gastos generados por la escolaridad de los menores, hijos de trabajadores de la actividad privada, o a quien ejerciera la tenencia de estos niños. Hoy, además de la asignación familiar bimestral, se incorpora el Plan de Equidad. Es una prestación mensual en dinero que otorga el Banco de Previsión Social a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica con menores a cargo. El MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo Social, en su Plan de Equidad, restablece el derecho de las mujeres en situación de violencia, procurando prevenir nuevos perjuicios. Sin lugar a dudas, Uruguay se ha destacado en América Latina por asegurarle a sus ciudadanos el mejor nivel de vida posible. De sol y grana volar. El agradecimiento a Mariana Lloveras por este informe tan importante que nos ha dado Ariel. Antes de la pausa, que ya estamos pasaditos de ella, 2 cosas. Primero, 099-215-270, Ariel, una forma de recibir toda la información que tiene que ver con las actividades de la representación social. Sí, sin duda, ahí pueden dejar los mensajes por WhatsApp que se reciben, y después nos pondremos en contacto, responderemos individualmente a las consultas, y si esa persona desea, podemos periódicamente información que se produce desde la representación de los jubilados. Perfecto. Que muchas veces divulgamos a través de los medios colectivos de prensa, o sábado en Caminante. Bien. Podrán tener también acceso a eso. Bien. Reiteramos, 099-215-270. Ahí está. Ariel, despedirte en vivo ahora por esta parte, porque vas a estar en la última media hora junto al economista Regalado, junto a Sisto Amaro, hablando de un tema que se trató acá el 2 de abril en Caminante, sobre los recientes datos de pobreza y desigualdad publicados por el INE. Sí, sin duda nos pareció bien importante reiterarlo, porque
tiene un contenido bueno, que lleva a definiciones también que de alguna forma estarán planteadas en la próxima sesión del directorio cuando nuestro compañero Sixto Amaro plantee, porque son las conclusiones que el análisis de esto nos ha hecho llevar, y lo estaremos además ONASPU analizando en el CDN que el próximo martes se hará, porque esto no va a la vida, como se dice vulgarmente, y necesitamos que para los que menos tienen, la canasta de invierno que planteamos el año pasado se reitere este año, pero se adelante en el tiempo, porque bueno, la crisis y la inflación ha impactado muy fuerte, y además los ajustes que año a año de 2008 se vienen dando en julio debería ampliarse, no solo para la jubilación mínima, porque bueno, solamente mirando alguna estadística del BPS, hay 227.000 personas que cobran una prestación del BPS de menos de 17.000 pesos, por lo tanto no son solo esas 150.000 y debería analizarse eso. Esperemos encontrar el eco en el directorio, y ese análisis que hicimos hace un par de semanas nos pareció interesante cerrar el programa hoy reiterándolo, porque tiene absoluta vigencia y muestra las razones de por qué los planteos que hace la representación y ONASPU en estos días, ¿verdad? Ariel, un abrazo grande. Buena semana para ustedes y a seguir disfrutando este grupo. Pausa y seguimos. Nosotros seguimos con los temas de seguridad social, de un derecho humano como la seguridad social, que en medio de dificultades, en medio de posguerra, en medio de gente mutilada, de huérfanos, en el mundo fue desarrollándose la seguridad social. La seguridad social no crece cuando la economía está bien, entonces se puede repartir. Es necesaria en los momentos más complejos, más difíciles, por eso ese es un derecho humano y considera así. Bueno, y hoy creo que la charla está muy buena, lo que nos planteaba Sixto, los recortes que se están haciendo presupuestales, no son solo económicos, también en cantidad de funcionarios, dio los lineamientos de la OPP, de ser un presupuesto austero, de reducir y no, cuando se jubila la gente, no reponerla. BPS tiene mucho menos funcionarios, mucho menos pasantes, becarios, esa experiencia tan linda que hacen estudiantes y está quedando por el camino, lamentablemente. Pero bueno, en el marco de una situación además económica, que Gabriel, que ya está entre nosotros, nos puede, bueno, de alguna forma, como siempre hace él, mostrarnos con simpleza, pero con un sentido común muy grande de lo que para qué la economía, qué pasa con la pobreza, pero que viene creciendo, que es indudable, pero por otro lado dice que tenemos mucha espalda, que hay economía creciente, que se festeja por los puntos que el Producto Bruto Interno, pero bueno, cuando vemos por grupos sectarios, o cuando vemos por colectivos en relación a sus ingresos, ¿a quién le llega más y a quién le llega menos de la sociedad esas cosas, no? Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Buen día, Ariel. Buen día, Néstor. ¿Todo bien? Todo bien, por supuesto. Me alegro. Sí, un poco la idea era charlar de unos datos bien interesantes que publicó el INE esta semana, el Instituto de Estadística, y que son relevantes porque, digamos, hacen a la calidad de vida, a las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y por supuesto, ni que hablar que la pobreza es una condición bastante embromada, de la que nos gustaría tener niveles bastante más bajos, pero bueno, como decía Ariel, todavía se ven y se registran en el país niveles de pobreza, y sobre todo en algunos sectores que francamente son muy duros de asumir, ¿no? En concreto, para este año, para el año pasado, mejor dicho, el 2021 que cerró, estos datos que releva el INE todos los años muestran que el 7,5% de los hogares estaban en situación de pobreza, ¿sí? Lo que equivale a decir que el 10,6% de las personas que viven en el país están en situación de pobreza, ¿sí?
Acá es importante señalar siempre que la pobreza se mide para los hogares, ¿sí? Lo que se releva es si los ingresos de un hogar, ¿sí? Si por los ingresos que tiene ese hogar se encuentra en una situación de pobreza o no, y desde luego quienes habitan un hogar que se encuentra en situación de pobreza son personas que a las que se considera pobres también, ¿no? Pero ¿qué se considera en este caso ser pobre? Porque, digamos, hay también como una discusión siempre al respecto de qué es lo que se considera, qué se toma, qué se tiene en cuenta. Si bien hay distintas formas de medir, esta medición que hace el INE, esta particular, también tiene otras, pero esta particular refiere, como les decía, a los ingresos que tiene un hogar. Cuando los ingresos de ese hogar no son suficientes para solventar una canasta básica de consumo de bienes y de servicios, ahí se dice que el hogar está en situación de pobreza. Una canasta básica de bienes no solo tiene que ver con esta canasta, no solo con alimentos, sino, bueno, con los gastos de los servicios públicos, por ejemplo, el pago de la luz, el agua, el teléfono, los gastos en salud que tengan las personas, los gastos en vivienda, en transporte, digamos. Hay una canasta básica que se determina, que está compuesta por, como digo, muchos bienes y también servicios, y que en la medida en que los ingresos de los hogares no permitan acceder o compensar el valor de esa canasta, el hogar se considera que está en una situación de pobreza. Yo decía al inicio que son 7,5% del hogar y 10,6% de las personas. Para tener una idea, simplemente esto habla de que hay 360.000 personas en Uruguay al cierre del 2021 que viven todavía en una situación de pobreza. Hay una segunda línea más crítica todavía, que también sobre la que también se incluye en el informe y que muchas veces se habla en las noticias también, que tiene que ver con ya no la línea de pobreza, sino la línea de indigencia, que es cuando los hogares ya no es que no logran tener ingresos para esta canasta básica, sino que ni siquiera alcanzan unos ingresos mínimos para una canasta alimentaria, ¿sí? Afortunadamente los datos son muchísimo menores que en el caso de la pobreza, pero también muy, dado lo grave lo grave que significa no poder llegar a una canasta de alimentos, todavía es relativamente preocupante en el sentido de que hay unas 10.000 personas todavía, se estima en el país, que viven con ingresos que ni siquiera le permiten cubrir sus necesidades alimentarias diarias, ¿no? Gabriel. Sí. Y Tito, Tito que además recorre el país y se encuentra con situaciones, y trae permanentemente, como cada uno de nosotros cuando salimos al interior del país y recibimos la preocupación de la gente, aquel que, producto de haber trabajado informal, sobre todo en las actividades rurales donde uno va cambiando de una estancia a otro y un periodo desalambrador y después agarró para la esquila y después agarró el tambo y y no logra juntar los años, vemos realmente las necesidades. Eso de alguna forma es así, ¿no? Y además, Tito, hasta estuviste hace unos días, en un fin de semana allá en 33 y Vergara, y se vive claramente de lo que son estas situaciones económicas y de pobreza, ¿no? Exactamente, Ariel. Nosotros hablamos pausadamente y tratando de aportar los elementos objetivos que, definen esta situación de pérdida de calidad de vida, que cuando llegamos a los lugares del interior o del propio Montevideo, y recuerdo que entre el 2 de febrero y el 28 de marzo, el equipo, que somos 6 compañeros, recorrimos 40 asociaciones a lo largo y ancho del país. Estamos cerca de cada uno de los problemas y hemos escuchado situaciones
realmente dramáticas de compañeros que, por ejemplo, al no funcionar la Operación Milagro en 33, donde estuvimos reunidos, estuvimos con la prensa, pero estuvimos reunidos con los jubilados, nos decían que ahora en 33 les dan un pasaje y medio para que vengan al hospital de ojos a pesquisarse, después vuelven a 33 y después con los exámenes tienen que volver a realizarse la operación en el destrozo de una política de la Operación Milagro que hizo más de 300.000 pesquisas a lo largo y ancho del país y que fue el motor para que más de 110.000, la mayoría jubilados y pensionistas, recuperáramos el derecho humano de volver a ver. Y estas cuestiones que afectan nuestra calidad de vida también van de la mano de los planteamientos fundamentalmente de lo que estamos hablando, de insumos, de ejecución, de cómo se va a ejecutar el presupuesto, de la falta de personal en el Banco de Previsión Social. Y estos fueron algunos de los motivos por los cuales nosotros no acompañamos este presupuesto y seguiremos planteando estos temas, porque justamente en medio de la crisis, cuando la apuesta debió de ser más alta en acercar más y mejor seguridad social, bueno, se hizo y se hace exactamente al revés, cortándonos derechos que veníamos realizando en todo el orden que hace a nuestra calidad de vida. Muy interesante, Tito. Y yo le preguntaría, para continuar con este diálogo tan rico, a Gabriel, la pobreza viene creciendo, pero no crece igual en todos lados. Cuando podíamos analizar, y el instituto lo hace, por regiones o por departamentos, también lo hace por género, también lo hace por etnia, digamos, o por descendencia también. Creo que hacia la necesidad de elaborar políticas, tener en cuenta estas cosas son bien importantes también, y eso lo muestra este informe, ¿no, Gabriel? Sí, exactamente. Hay una, parte del informe, cuando se entra a los detalles, yo hablaba, estos niveles que hablé originalmente eran para todo el país, pero después hay relevamientos por departamento, y ahí creo que entra mucho en juego también un poco lo que venían comentando, ¿no? De las situaciones que se dan en el interior del país, lo que sucede en lugares incluso más alejados. Sisto hablaba, ahora de la situación de 33, en donde uno tiene que ver que, por ejemplo, para acceder en este caso a esta menguada Operación Milagro que todavía continúa, la cobertura que antes se le daba completa para que la persona se traslade de ida y vuelta, ahora se redujo también, y eso, la diferencia tiene que salir del bolsillo de la persona, lo cual complica un poco su situación, pero estas realidades lamentablemente se ven especialmente en los departamentos del norte del país, que son los que presentan, según este informe del INE, mayores niveles de pobreza, ¿sí? Paysandú, Rivera, Cerro Largo, Artigas, Salto, pero en particular también en Montevideo, en la zona periférica. Sí, ahí es donde se han concentrado los peores indicadores de pobreza, y sobre los que hay que trabajar mucho todavía. Y como decía Ariel también, hay una dimensión que también se releva, que tiene que ver con el género, ¿sí? O sea, la pobreza es un problema que afecta sobre todo a mujeres en el país, ¿sí?
9,9% de las mujeres está en una situación de pobreza, mientras que 5,5% de los hombres está en esa misma situación. O sea, hay una mayor incidencia de la pobreza en las mujeres. Y luego también entre la población afro o negra, ¿sí?, es bastante más alta la incidencia de la pobreza que en el resto de la población. Y después principalmente también en el caso de la niñez y la adolescencia, en donde básicamente casi 1 de cada 5 niños o adolescentes está en una situación de pobreza, lo cual es un dato bastante preocupante, sobre todo de cara al futuro, ¿no? Y es un dato que realmente es doloroso porque bueno, pues implica justamente a lo que tiene que ver con los niños, la primera infancia, y que son datos difíciles de asumir, ¿no? Todo esto siempre hablando de los ingresos de los hogares, recuerden eso, no tanto del tema de las condiciones, que sí hay otras mediciones para hablar de las condiciones de vida más estrictamente, ¿sí?, con las condiciones de la casa, el acceso a los servicios, etcétera. Esto solamente mira los ingresos, y bueno, en esa línea es que la situación planteada está en un estado bastante delicado, ¿no? Yo le contaba a Gabriel Tito, que me tocó ir al Cerrito, a un barrio populoso de Montevideo, entrevistar a un almacenero, al boliche del barrio, ¿no? Justamente el hombre además es secretario de Cambado general. Y nos contaba que la gente está pidiendo alimentos fraccionados, o sea, aquello que yo me acuerdo era chico, hace muchos años, el 1/4 kilo de yerba, el 1/4 kilo de azúcar, 2 huevos, medio kilo de papa. La gente está pidiendo de vuelta. ¿Y eso qué significa? Que la plata no alcanza, ¿no? Obvio. Indudablemente, o sea, en la medida en que los años empiezan a suceder, y digamos, estas cosas siempre están un poco conectadas, ¿no? Digamos, claro. No sucede nada de forma independiente, digamos, en la medida en que venimos de 2 años sintiendo una rebaja de las pasividades con respecto a la inflación, y en la medida en que este año la inflación se ha acelerado y probablemente se siga acelerando, porque es lo que esperan los principales analistas económicos del país, lo que esperan los empresarios. Nada, la situación, en la medida en que los ingresos de las personas no acompañan el aumento del costo de vida, se empiezan a ver estas cosas que mencionaba Néstor, que después se reflejan en estos indicadores de pobreza como los que estamos hablando hoy, ¿no? Gabriel, en los mayores de 65 años los niveles de pobreza son mucho más bajos, producto que ha habido una política que en la comisión de expertos la criticaron y dicen que es parte del déficit del BPS, de que durante 15 años consecutivos los ajustes de las pasividades fueron por encima de la inflación, por lo tanto mejoraron su capacidad de compra, porque los consejos de salarios tuvieron ese resultado. Ya llevamos 3 años que eso se revirtió. Y bueno, y es como una lucecita, no sé si roja, pero naranja, por lo menos, ¿no? De alerta de que con no revertirse esta situación, los mayores de 65 años empezaríamos también a aumentar los niveles de pobreza, porque tiene mucho que ver cómo son los ajustes de las pasividades. Sí, sin duda, digamos, para explicar el bajo nivel de pobreza que hay de los adultos mayores con respecto, por ejemplo, a los niños, esto se explica básicamente por 2 cosas: por la alta cobertura de seguridad social, ¿sí? Alta cobertura que, por ejemplo, en la que tiene mucho que ver la ley de flexibilización, ¿sí? Aquella que justamente flexibilizó los criterios para acceder a una pasividad, que también es muy criticada, pero le permitió a mucha gente jubilarse o acceder a una prestación. Y en segundo lugar, los incrementos de las pasividades por encima de la inflación. Esas 2 medidas conjuntas es indudable que tuvieron efecto de reducir sensiblemente la pobreza a los adultos. Fíjense que estamos en un escenario en donde se plantea, bueno, ya se está viviendo una reducción de los ingresos de las pasividades, y en donde en el horizonte, desde el gobierno, se plantea una reforma que
propone endurecer las condiciones para acceder a una pasividad. O sea, los dos efectos contrarios precisamente a los que permitieron que la pobreza entre los adultos mayores descendiera, ¿no? Pero yo quería mencionar una cosa también, porque generalmente cuando uno habla incluso de estos mismos números de pobreza, la tendencia siempre es a comparar con el año anterior, ¿no? Para ver un poco cómo es la evolución, cómo evolucionan en los últimos tiempos. ¿Y qué pasa? Que cuando uno quiere comparar 2021 con 2020, se encuentra que 2020 fue un año tremendamente excepcional, en donde, bueno, no solo para el Uruguay, sino para el mundo, la pandemia tuvo consecuencias bastante embromadas para la gente, ¿no? Pero bueno, en la medida en que el gobierno, en muchos aspectos, en muchas variables, está diciendo o venía diciendo incluso desde el cierre del año pasado, que se había retomado el nivel previo a la pandemia en la actividad, que se habían retomado indicadores de desempleo previos a la pandemia, que se habían superado récord de exportaciones, que se había superado récord de producción en determinadas áreas. Quizás lo mejor es comparar el 2021 con el 2019, el año previo a la pandemia, y ahí uno cuando mira los datos, yo un poco arrancaba diciendo, ¿no? 2021, 10,6% de pobres, pero si uno mira el 2019, el año previo a la pandemia, se encuentra que había 8,8%, es decir, casi 2 puntos porcentuales menos, que equivalen a unas 60 y pico de mil, 63.000, 64.000 personas. Es decir, en 2021, con respecto a 2019, el último año antes de la pandemia, habían 64.000 personas pobres más en 2021 con respecto a 2019. Este es un dato que un poco contrasta con esto que veníamos hablando, ¿no? De la recuperación, Y bueno, pero recuperación hubo, crecimiento de Producto Bruto hubo. Entonces, y si hay desigualdad, ¿qué pasa con la distribución? Y bueno, y nos queda pocos minutos, pero breve para que después Sisto en el cierre haga una reflexión, ¿verdad? Para dar término al programa, pero ¿cómo ha sido la distribución de los ingresos? Perdón. En este sentido, lo que hay que decir es que si el producto crece, las exportaciones crecen, y hay muchos valores que crecen, pero la pobreza no disminuye, bueno, la pregunta es justamente dónde está quedando el fruto de esos beneficios. Hay un informe de desigualdad que presentó el INE, que esto también lo digo muy sintéticamente, que en donde lo que se mide es, en primer lugar, qué tanto le falta a las personas que están por debajo de la línea de pobreza para alcanzar un nivel mínimo de vida suficiente, pero lo que también se releva es cuál es la relación entre el 10% más pobre de la sociedad con respecto al 10% más rico, ¿sí? ¿Y qué es lo que se ve? Que esa diferencia no solo no disminuyó, sino que aumentó. Aumentó de 2021 con respecto a 2019, pero aumentó de 2021 con respecto a 2020. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos del 10% más rico de la población crecieron con respecto a lo que son los aumentos del 10% más pobre. O sea, el 10% más rico se queda con una parte más grande de la que se quedaba el año pasado con respecto al 10% más pobre. Y eso, indudablemente, es el efecto de la desigualdad, ¿no? Bien, no nos queda más tiempo, lamentablemente, porque, bueno, cada uno prepara un programa y a veces le faltan un par de minutitos y bueno, no es fácil. Pero medularmente hemos tenido esta charla con Sisto, con el economista Regalado, con Ferrari, hablando sobre todo esto, sobre la pobreza, cómo se mide, que bueno, que es un tema que va a seguir tratándose aquí en Caminante por Carve. Nos vamos una mañana que se presenta ahora, está ahí, ¿no? Ni fu ni fa, como se dice. Ojalá que sea un lindo fin de semana, porque culmina la actividad en el Prado, en el Roosevelt, en fin, la vuelta ciclista, en fin, todo, ¿no? Gracias, Diego. El reencuentro el próximo sábado, como dice Tito, a las 7 de la mañana seguiremos haciendo Camino al Andar.